En un tema que es muy interesante, muy frecuente, como es el trauma craneoencefálico. Eh, Algo muy rápido, bueno, esto les doy igual, como siempre, en las diapositivas, ¿no? Eh, ya hemos visto muchos sangrados, muchos hematomas en los ejemplos anteriores. Y realmente el hematoma, la densidad del hematoma depende de estos cuatro factores y sobre todo del tiempo de evolución, ¿no? Pero están implicados todos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y como hemos venido comentando, de acuerdo a la lesión, si es blanca va a ser hiperdenso, si es oscura va a ser hipo, y si es intermedia o gris va a ser isodenso, ¿no? Estamos hablando en relación al parénquima cerebral sano, ¿ya? Esta es una tablita solo para que se aprendan, lo tengan ahí siempre en su bolsillo. Yo les aconsejo a tener sus apuntes y andar revisando, ¿no? Porque esto es bien se equivoca uno, ¿no? Se olvida, porque fíjate que el estadio del hematoma en resonancia magnética va cambiando de acuerdo si es un estadio hiperagudo, agudo, subagudo precoz, subagudo tardío o crónico. Ya ahí están los glóbulos rojos, está la hemoglobina, está el T1, T2 y el tiempo de evolución. Mira que cómo cambia de color, entre comillas, de señal de un estadio hiperagudo a agudo, es decir, en horas. ¿Cómo te cambia la señal? Entre uno, el hiperagudo será iso intenso y es hiperintenso, brillante. Y acá ya es iso y oscuro, fíjate, o sea, hipointenso. Lo oscuro es hipointenso, ¿no? Yo lo pongo así, oscuro, ¿no? Y mira cómo va cambiando. Eh, Presta para confusión, ¿no? Es mucho más fácil diagnosticar un hematoma con una tomografía computada que con resonancia magnética. Bueno, y en fin, ¿no? Ya ahí tienen los tiempos de evolución y de acuerdo a eso el estadio. En resonancia magnética se clasifica así el tiempo de evolución del sangrado o del hematoma. Ya. Bueno, esto lo van a leer ustedes. Esto es lo que vamos a buscar en un trauma. A mí me gusta esta clasificación que lo divide en primarias, que son todas estas lesiones que pueden ocurrir en un trauma craneoencefálico. Las secundarias, y hay unas complicaciones como es la hidrocefalia que ocurre, por ejemplo, ¿cuándo ocurrirá una hidrocefalia en un trauma craneoencefálico? Sí, sí, pero ¿en qué circunstancias? ¿Qué debe haber tenido ese paciente? No ha de ser un hematoma sudural, ¿no? Porque no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que tener? Hemorragia, pues, o sea, hemorragia intraventricular, bueno, sangre en las ventrículos. O una hemorragia subaranoidea, ¿no? Postraumática. En esas circunstancias va ese paciente a evolucionar con una hidrocefalia. Es lógico, ¿ya? Bueno, pueden haber accesos. ¿Cuándo también puede haber accesos en un trauma craneoencefálico? ¿En qué paciente será más frecuente los accesos? Traumas abiertos, correcto, ¿no? Traumas abiertos, herida de arma de fuego, sí, correcto, no correcto. En esas circunstancias se van a formar accesos cerebrales, a más del sangrado, el hematoma que puede producir un disparo, ¿no? Ya, igual las ventriculitis, que son la infección de los ventrículos. Yo la verdad que no he visto aneurismas y pseudoaneurismas postraumáticos. No recuerdo haber visto, pero la literatura médica lo ponen ahí como complicaciones, sobre todo cuando hay trauma por arma de fuego o cortopunzante, ¿no?
puede producirse aneurisma o pseudoaneurisma, ¿no? Aquí tienen que saber que no es lo mismo un aneurisma que un pseudoaneurisma. O sea, son lesiones vasculares, sí, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Las capas, ¿no? El aneurisma tiene todas las capas de la pared del vaso sanguíneo. El pseudoaneurisma es un orificio que se forma en la pared del vaso, en este caso de una arteria, y a través de ese orificio sale la sangre. Es como que tú tienes una manguerita de tu jardín y le haces un caliche, correcto, y sale el agua. No es lo mismo, sale la sangre y la sangre se encapsula, se hace una fibrina alrededor y se queda ahí. Y eso se hace como un pseudoaneurisma. Esa es la diferencia. O sea, en realidad no tiene capas. Lo que tiene es una recubierta de fibrina. Ya, las fístulas arteriovenosas, eso sí he visto, es muy común en pacientes, he visto bastante en los miembros inferiores y poco a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, le dan un balazo a nivel del muslo y por ahí compromete la arteria o alguna rama de la arteria femoral y se van a producir fístulas arteriovenosas, ¿no? Comunicaciones entre la arteria y las venas. Ya. Entonces vamos a revisar, yo diría que la mayoría de las lesiones traumáticas. Ya, por ejemplo, ahí tenemos una imagen con reconstrucción 3D y acá tenemos un corte tomográfico con ventana ósea. Ya, los trazos de fractura es bastante fácil de distinguir, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, ves un defecto o una solución de continuidad. Hay 3 trazos de fracturas. Pueden haber hundimientos, en este caso hay un hundimiento del hueso. Fracturas más de un trazo, más de 2 trazos, estamos hablando de fracturas conminutas, ¿no? Conminutas. Ya en este caso es una fractura, hay una clasificación en seno de fracturas del macizo facial que se llama la clasificación de Lefort. El Lefort, ¿no? Lefort, o Lefort, no sé cómo se pronuncia lo correcto. ¿Lefort o Lefort? Lefort, ya. Entonces hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Esta tranquilamente de un tipo 2 o 3. Incluso tiene fracturado todo el techo frontal, del hueso frontal. Aquí la pirámide nasal, mira el piso de la órbita también, aquí el malar, las paredes de la órbita, etc., ¿no? Entonces una fractura conminuta a nivel frontal y del macizo facial. Entonces siempre es bueno hacer este tipo de reconstrucciones cuando hay fracturas del cráneo o del macizo facial. Entonces vamos a comenzar con un hematoma epidural en estadio agudo. Esto ustedes lo leen. Ya. Recuerden también que los hematomas o sangrados en estadio agudo se ve la sangre en el cráneo es blanca, no es hiperdensa, es hiperdensa. Ya, entonces aquí tienes un hematoma frontal. Mira la forma del hematoma, ¿no? Biconvexo o lenticular también que se llama. ¿Ya? Es como ustedes, si ustedes lo hacen, sus manos juntan ahí y así es el hematoma. ¿No es cierto? Ese es el hematoma epidural. O sea, tiene convexidad por acá y tiene convexidad por acá. ¿No es cierto? Esa es la forma más práctica, porque hay compañeros que a veces se confunden lo cóncavo con lo convexo, ¿no? Y en el momento del examen se ponen nerviosos y no sé cómo es. Entonces, este es el hematoma epidural. Convexo por acá y convexo por acá. Lo cóncavo es el hueco, ¿no es cierto? Eso es lo cóncavo. Entonces, es un epidural. Ya, llamado lenticular también, ¿no? Lenticular. Ahora, siempre alrededor del hematoma, en todo hematoma, va a haber edema, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí es edema.
Y aquí estas pequeñas zonas blancas, focales, corresponden a contusiones. A contusiones. ¿Qué signos nomás vemos aquí? Hay un signo importante en este paciente que ya hemos explicado. La amputación, ya, y eso era clásico de la hernia subfalcina, correcto. Aquí la hernia subfalcina, ¿ya? La hernia subfalcina. Bueno, y este es un hematoma epidural, ¿no? Cuando yo les pongo así, tienen que poner no solamente hematoma epidural, sino también en estadio agudo. Ok, y una vez más, este paciente tenía fracturas múltiples, ¿no? Frontal, malares, orbitarios, paciente intubado, con estos signos tomográficos, ¿no? Edema, hernia subfalcina y ventrículos asimétricos. Ya, ahí lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo, el mismo paciente. ¿Qué más hay? ¿Qué más vemos a más del hematoma? Un gran hematoma también epidural, mira. Borramiento de los surcos, desplazamiento de la línea media. ¿Y qué les parece esto? Un área hipodensa, ¿no? Un área hipodensa, efectivamente, que corresponde a un infarto. La pregunta es, ¿por qué se infartó este paciente? Ya, sí, correcto. Y comprime a las arterias, ¿verdad? A los vasos del polígono de Wille, en este caso a la cerebral posterior. Correcto, ¿no? Por eso se producen los infartos en el trauma craneoencefálico. Entonces el hematoma comprime, desplaza y se colapsó la arteria y se infartó en este caso el lóbulo occipital. Ya, estas cosas no deben pasar, ¿no? O sea, esto debe ser drenado inmediatamente, ¿no? Si ese paciente llega a tiempo a un hospital o una clínica y es drenado inmediatamente, no va a llegar a ser un infarto. Ya, hay otro tipo de hernia también que se produce en este tipo de hematomas, sobre todo en los temporales, que es la hernia del uncus, ¿no? La hernia del uncus. Aquí hay una hernia del uncus, ya que es lo que se mete a través de la tienda del cerebelo, el lóbulo temporal, ¿no? El uncus del lóbulo temporal. Y eso hace de que también puede condicionar a que haya un infarto, como es el caso de este paciente. Ya, pero fíjate, todos los hematomas agudos van a verse así, los epidurales, ¿no? Biconvexos e hiperdensos. Ya, veamos otro tipo de hematoma. ¿Qué forma tiene ese en cambio? También es blanco, mira. Oye, ya, pues la segunda vez que pasa tú hoy. Eh, entonces la forma, ¿no? Mira la forma de este paciente, de este hematoma, mejor dicho. Forma de semiluna, ¿no? Para mí es más compararlo con una semiluna, ¿no? Una forma de semiluna, pero ustedes de pronto lo comparan con algo diferente o igual. Ya, en todo caso, forma de semiluna. Ya, solo hace la distinción, la forma para distinguirlo entre el epidural y el subdural. Nada más, porque igual en estadios agudos van a ser hiperdensos, igual van a producir desplazamiento de la línea media, igual van a producir hernias, y si eso se complica también van a terminar infartándose, ¿no? Aquí hay dos imágenes, dos cortes tomográficos con dos hematomas en el lado derecho y acá en el lado izquierdo. ¿Cuál está más complicado entre de esas dos imágenes? Esta.
¿Por qué? Ah? Esta. ¿Por qué? Ah, sí, es verdad, ¿no? Este paciente está más complicado que el de acá. Mira que la densidad del parénquima cerebral es diferente, ¿no? ¿Cómo está? Es casi hipodenso, ¿no? Es casi hipodenso. La densidad es casi hipodensa. Mira, está oscuro. O sea, disminuida la densidad del parénquima. Segundo, está bien lo que dice la compañera. Hay sangre, ¿a dónde? En la cisterna. Tiene que hablar ya con propiedad. Usted ya puede hablar con propiedad. En la cisterna, ¿no? O en el espacio de LCR. Entonces, este paciente tiene, además del hematoma, tiene una hemorragia subaracnoidea y está haciendo probablemente una encefalopatía hipóxica, ¿no? Porque casi todo el parénquima cerebral de los dos hemisferios es hipodenso. Y estas encefalopatías hipóxicas en el trauma se producen por vasoespasmo. El gran edema cerebral aprieta las arterias y eso condiciona a que haya un infarto difuso, se puede decir, ¿no? La encefalopatía hipóxica isquémica. Eh, sí, este tiene mal pronóstico, este acá no tanto. El parénquima está todavía, conserva su densidad habitual. Es verdad que está desplazado a la línea media, pero tú drenas esto y el paciente va a mejorar, va a tener una buena evolución. Pero este de acá no. Probablemente ya tenga áreas isquémicas, ¿no? Irreversibles. Ya, pero está bien la observación, ¿no? Mira la hemorragia subaracnoidea. Hay sangre también en la cisura interhemisférica y acá en la tienda del cerebelo. Ya, ¿alguna pregunta ahí? No. Bueno, este es un gran hematoma temporal, temporo-occipital. También subdural, ¿no? Subdural. Ahí le he puesto incluso los nombres y apellidos para que no se confundan. Hematoma subdural agudo. Aquí cambia, por el estadio, cambia de color, entre comillas, cambia la densidad. Mira, aquí hay una colección. En este paciente, este es un corte tomográfico de un paciente y este es otro corte tomográfico de otro paciente. Entonces aquí está el hematoma. También tiene forma de semiluna, ¿no es cierto? Ya, el de acá también. Eh, pero el color no es blanco, no es hiperdenso, no es iso, ¿no? Bastante isodenso con relación al parénquima cerebral, sobre todo con la sustancia gris, ¿no? Se parece mucho a la sustancia gris. Entonces, este hematoma ha tenido seguramente una evolución de unos promedio de 7 a 14 días. Gracias. ¿Ya? Entonces, hematoma subdural en estadio subagudo. Generalmente mejor dicho, los hematomas subdurales son los que más evolucionan, y en pacientes añosos son los que más evolucionan a subagudos o crónicos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los pacientes añosos tienen surcos amplios, ¿ya? Surcos amplios y se va acumulando la sangre en forma de goteo en el espacio subdural y demora en llenarse, ¿no? Para hacer ya un hematoma grande. Y el paciente clínicamente está bastante estable después de un trauma, ¿no? Es clásico de los pacientes que se caen de las escaleras o en el baño. Si no se han fracturado la cadera, terminan haciendo hematoma. Se hacen unos chibolitos en la cabeza y ya mejoró el chibolito, el hematoma subgaleal, pero comienzan a hacer clínica de una colección, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen hemiparesias de un lado y hay que sospechar
de algún hematoma que se ha producido en ese paciente. Los epidurales rara vez llegan a ser subagudos o crónicos, ¿no? Por su misma agudeza de que es el sangrado, ¿no? El sangrado es arterial, pues del epidural, ¿no? Eso lo leen ahí. Bueno, otros hematomas bilaterales, mira, bilaterales, ¿no? En este caso no hay desviación de la línea media porque hay hematomas de lado y lado, ¿no es cierto? Entonces más bien los ventrículos están como colapsados, comprimidos. Ya, bueno, así se los ve los hematomas subdurales en estadio subagudo. A veces es necesario meter medio de contraste en la vena en este tipo de lesiones, porque por ahí queda la duda con el médico tratante, ¿dónde está el hematoma? Y pregunta, no, pero aquí está doctor, pero no lo veo claro, entonces métele contraste. Y con el contraste se define mejor la membrana que recubre al hematoma. Y lo vas a ver mejor, ¿no? La resonancia, lógicamente, lo va a delimitar mejor. Mira, ahí tiene una resonancia, ¿no? La resonancia también sirve, un T1, T2. Habrá que aprenderse la tablita para ver en qué estadio está. Ahora, generalmente los hematomas que se ven en resonancia llegan en estadios subagudos, ¿no? Un agudo nunca. El agudo va siempre. ¿Cuál es el estudio de elección para trauma craneoencefálico? La TC, ¿no? La TC, la tomografía computada. No van a pedir resonancia a un paciente que está moribundo, intubado. ¿Cómo va a ser? No. Tiene que ser tomografía. Rara vez va un paciente para resonancia, rara vez. En todo caso, por eso es que los hematomas que se ven en resonancia son en estadios subagudos tardíos o precoces. Y por ahí a veces crónicos, ¿no? Pero la resonancia también sirve. Mira, por ejemplo, este, ¿no? Este es un hematoma brillante en T1 y brillante en T2. Entonces este es un subagudo tardío. El otro era un precoz. Ya, entonces no es que la resonancia no sirve para ver hematomas, ¿no? Sí sirve, pero la tomografía resuelve todas las lesiones del trauma craneoencefálico. Y los crónicos se van a ver así, en cambio, oscuros, hipodensos. Este tiene contraste, aquí se delimita bien el realce en la membrana que recubre al, al hematoma, en la meninge, ¿no? Que recubre al hematoma. Ya, entonces este paciente tiene un hematoma subdural crónico porque es hipodenso, frontoparietal izquierdo, y acá otro paciente con dos hematomas bilaterales, ¿no? También crónicos. ¿Por qué son crónicos? Porque son oscuros, son hipodensos. Evolución, más de 21 días. ¿Ya? Otro hematoma con tomografía computada. Esto ya básicamente es líquido, ¿no? El coágulo se ha resuelto y es básicamente plasma, ¿no? Fibrina que está ahí. Es líquido, por eso es que hacen solamente un orificio y lo absorben, ¿no? Lo succionan con sondita, ¿no? Este líquido, básicamente es un líquido, ¿no? Ok. Los neumoencéfalos son fáciles de verlos. En este caso, mira, este paciente lleno de aire en el cerebro, ¿no? Y habitualmente el aire se deposita en el espacio subaracnoideo. Sí, ahí se deposita, ¿no? ¿Qué debe sospechar cuando hay un neumoencéfalo? ¿Qué se debe sospechar? Que hay fractura de base del cráneo, que ha comprometido elementos anatómicos que tengan aire, ¿no es cierto? Porque el aire, ¿de dónde va a salir? Es decir, estos pacientes pueden tener fracturas de mastoides, de senos paranasales y nada más. O sea, ahí hay que buscar la fractura.
rara vez puede entrar cuando hay una herida con arma cortopunzante o de fuego, que puede entrar de afuera del medio ambiente aire al cerebro, ¿no? Pero no se distribuye de esta forma, ¿no? Entonces, así se va a ver el aire, ¿no? Y además de esto, este paciente tiene también un hematoma epidural temporal. Hematoma, ¿qué estadio? Agudo, no está blanco, no, estadio agudo. Entonces tienes aire en toda la base del cráneo, en las cisternas peritronculares, cisternas silvianas y todo el espacio subaracnoideo supratentorial. Correcto. Ya, esta sí es una patología. Aquí quizá este, esta lesión sí amerita resonancia magnética. Es la única, yo diría. La única. Porque son lesiones pequeñas que se producen por un mecanismo de aceleración, desaceleración y rotación, fíjate, ¿no? Tiene que haber estas tres condiciones físicas para que se produzca este tipo de lesiones. Generalmente se ocurren en accidentes automovilísticos, ¿no? Ahí. No es que la tomografía no sirva, pero tiene sus limitaciones cuando ya han pasado algunos días. Quizás horas, ¿no? 48 horas, 72 horas. Como son lesiones tan pequeñitas, desaparecen en la tomografía. ¿Ya? Y tú le haces la tomografía y básicamente no encuentras mayor cosa que no justifica el estado de inconsciencia que tiene ese paciente. ¿Ya? Entonces aquí sí amerita hacer resonancia magnética, que es mucho más sensible para ver este tipo de lesiones. Pero en todo caso, las lesiones por cizallamiento, cuando son agudas, vamos a ver así. Como pequeñas contusiones, no, mira, son realmente como contusiones pero pequeñas, no mayores a 1 centímetro, chiquitas, que tienen sus localizaciones clásicas, ¿no? Cuerpo calloso, ganglios basales, tronco encefálico, y en la unión o en la interfase, sustancia gris blanca. Ahí se depositan mucho más frecuentes, ¿no? Las lesiones por cizallamiento. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cuerpo calloso, aquí en la interfase sustancia gris blanca, por acá ganglios basales. Mira acá por resonancia magnética de otro paciente, mira las lesiones aquí en cuerpo calloso, interfase sustancia gris blanca. En FLAIR se van a ver así como imágenes hiperintensas y también en difusión vamos a ver blancas, ¿no? Hiperintensas en difusión. Ok. Insisto, ¿no? Una vez más, ¿no? Esta sería la única lesión que sí amerita resonancia magnética en un trauma craneoencefálico. Y ahí el resto no. Otro ejemplo mío, mira, aquí en el cuerpo calloso, ¿ves? Este puntito. Mira, ganglios basales. Tiene el caudado, el núcleo lenticular, el putamen, ¿ves? Ahí están las lesiones, como imágenes hiperintensas focales, ¿no? Por acá tenemos una entre la sustancia gris y blanca, ¿no? En la interfase, en el límite, ¿no? Este está mucho más, como dice el libro, ¿no? Comprometiendo los elementos de la literatura, que comenta la literatura médica, ¿ya? Y uno dice, bueno, se pregunta, ¿por qué estos pacientes con estas lesiones tan pequeñas están tan comprometidos en su estado de lucidez, tan inconscientes, tan intubados? Es por esto, ¿no? Que tienen, lesionan las conexiones de los axones de las neuronas, porque dañan la mielina, ¿no? Se daña la mielina, aquí
estas lesiones, ¿no? Y por eso es que esos pacientes están desconectados. Son lesiones muy serias. Ya, las contusiones se parecen mucho a las lesiones por cizallamiento, pero son más grandes, mucho más grandes. ¿Ve? Siempre se acompañan de edema perilesionales. Mira, está de aquí, está temporal. Bueno, este tiene una hemorragia subaranoidea también. Este que me parece que es otro paciente. Pero bueno, en todo caso, las contusiones cerebrales, ¿no? Hay sangre y edema. Sangre y edema perilesional. Mira, todo esto es edema perilesional. ¿Ya? Mira otra contusión temporal con mucho edema perilesional. ¿Por qué se producen las contusiones? ¿Ah? Por golpe y contragolpe, ¿no? Generalmente, si se dan cuenta que dónde están más frecuentemente las contusiones. ¿Ah? En los lóbulos frontales y en los lóbulos temporales, porque ahí es donde se golpea el cerebro en las rugosidades del hueso, ¿no? En la tabla interna. El paciente viene así y ¡ping! Se da contra el parabrisas acá. Entonces ahí se golpea el cerebro, ¿no? Y hacen las contusiones. Por eso es que son mucho más frecuentes las contusiones. Por aquí está, no escriban, que esto les voy a dar. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Lóbulos frontales y temporales. Y en peleas no suelen hacer lo mismo con ¿Ah? personas, así, o peleas. No te escuché. O sea, en peleas, un golpe de otra persona. Sí, también. Ah, sí, un palazo, le da un palazo a tu novio que anda con otra y lógicamente le va a producir una confusión, ¿no? Es cierto, ¿no? Ya, penetrantes. Arma de fuego, ¿no? Este es el ejemplo que lo tengo ahí, todavía lo mantengo esta tomografía, estos cortes. Y es bastante vieja, pero produce, ahí está todo explicado, ¿no? Mira, todo el trayecto de la bala, ¿cómo se llama? No es bala, sí, bala, ¿no? Sí, sí. De la bala produce sangrado, o del proyectil, no te produce ese sangrado. A veces tiene un orificio de entrada y orificio de salida, otras veces tiene solamente un orificio. En este caso, la bala entró por la órbita y se quedó atrás a nivel occipital. Entonces fue dañando todo el lóbulo temporal y el occipital. Mira, acá se quedó la bala, atrás. Y destruyó todo el trayecto. Estos pacientes son los que desarrollan abscesos, ventriculitis, meningitis, etcétera, ¿no? Todo lo que quieran, ¿no? Se infectan, pues, ¿no? Y la bala no es que la van a sacar, pues la bala queda ahí. Ahí te queda, mira, ¿dónde está? ¿Qué van a hacer ahí? Nada. Lo único que por ahí van a drenar un poco lo que se pueda de esto y nada más. Pero no se puede Eh, mover y provocar. Fíjate que en el corte tomográfico produce este artificio, todo elemento metálico va a producir así este artificio como rayos de sol, correcto, ¿no? Como rayos de sol, sí. Entonces cuando uno ve una imagen hiperdensa que ha producido esto, dice, ah, eso es metal. O es un perdigón, o es una bala, o es un proyectil, pero algo de metal. ¿Ya? Y tiene también neumoencéfalo por ahí, ¿verdad? Los accesos, como todo acceso, hemos visto un montón de accesos hepáticos, y aquí uno más en el cerebro produce así, ¿no? Se ve muy bien con el contraste. Aquí tienes que meter sí o sí medio de contraste. Este es un acceso que se le formó en un niño con un cuerpo extraño que se introdujo a través de la órbita. Aquí está el cuerpo extraño, mira. Sí. Es un niño jugando, ¿sabes? Sí. Y lo peor es otro niño que vino y lo jugando, sí. Es un palillo de diente. Vino y se le metió en el ojito ahí. Sí, yo me acuerdo, este es y es viejo también de la clínica, pero no perdió el ojo el chico, ahí está el ojito.
Tan buena suerte tuvo que se le metió por debajo del ojo, así, ¿no? Se le fue para atrás. Y este niño llegó caminando todo, y ¿ves el ojo? Sí, sí, veo el ojo, porque era grandecito, me acuerdo, ¿no? Yo mismo le hice la tomografía, porque en la clínica Guayaquil hacíamos nosotros las tomografías. Y sí ves, sí, pero un poco no tan claro, decía, ¿no? Después se le hizo el acceso y a través del acceso, porque no se le veía por acá adelante el cuerpo extraño, lo sacaron por acá. Cuando drenaron el acceso, salió el cuerpo extraño. Fue un palillo. Sí. Increíble, ¿no? Y habrá tenido instinto de. El mejor story time. No, el niñito es inocente, ¿no? Jugando los chicos, no. Bueno, por resonancia magnética, los accesos igual, el contraste te delata el acceso porque va a tener un realce muy marcado de la pared, como todo acceso realza la pared, y cómo se ven en T1, en T2, en flare, en difusión. Fíjate que en difusión brilla, ¿no? Brillan los accesos en difusión, son hiper intensos, restringen. Y en el contraste realza la cápsula, ¿no? Que es un proceso, una cápsula que está muy inflamada, entonces tiene mucho ávido por captar el contraste. Ok. Bueno, otro acceso, ya, no más acceso. Ya. Y estos procesos inflamatorios de los ventrículos, también aquí hay que meter medios de contraste para ver el realce de las paredes ventriculares. Si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, primero que aquí están dilatados los ventrículos, ¿no? El tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Si ven la densidad aquí y la densidad acá. ¿Ah? La densidad aquí, la densidad acá. Esto es pus. Esto es pus, ¿no? Como arena, ¿no? Así como agua con arena, ¿verdad? Entonces, esto es pus que tenía ese paciente, ¿no? Tenía una ventriculitis, no recuerdo por qué fue, si fue por trauma o por alguna otra circunstancia. Ya, las hidrocefalias, bueno, dilatación ventricular no es nada del otro mundo ver. Esta es una hidrocefalia postraumática. Seguramente tuvo un sangrado intraventricular o una hemorragia subaranoidea que complicó haciéndose una hidrocefalia. El tratamiento es poner una válvula, ¿no? Una válvula de derivación ventrículo peritoneal y se acabó el problema. Veamos estos casos, rapidito. Caso 1, correcto, ¿no? Un hematoma sudural subagudo. Subagudo con hernia subfalcina. Quiero que aprendan a reconocer la hernia subfalcina, ¿ve? Con el signo de la amputación. Ya, entonces, hematoma sudural en estadio subagudo con hernia subfalcina. Segundo caso, ¿qué les parece? ¿Ah? ¿Qué llama la atención aquí? La pérdida de los surcos, ¿no es cierto? Ya, hay pérdida de los surcos, difusos, ¿no? Ventrículos más bien pequeños. ¿Cómo está el parénquima cerebral? Hay disminución, ¿no? Hay disminución de la densidad. Hay disminución de la densidad. Algo conserva aquí los tálamos, ¿no? Mira la densidad, entre comillas, la densidad conservada, y el resto, mira, esto es una encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? ¿Qué pacientes hacen este tipo de patología? Pueden hacerlos en el trauma, puede haber en el trauma por vasospasmo, puede ser, pero generalmente este tipo de patología, la encefalopatía hipóxica isquémica, se produce en el paro cardiorrespiratorio, en los ahogados, en los ahogamientos, ¿no? En las intoxicaciones cuando hay incendios por humo. Ahí producen una... Este paciente está en coma profundo, ¿no?
está casi muerto todo el cerebro, ¿verdad? Pero generalmente yo he visto, bueno, veo no con tanta frecuencia. El último caso que vi fue una chica en el hospital, que fue un lío bastante serio. No sé qué pasó y terminó haciendo una encefalopatía. Listo. Por paro cardiorrespiratorio, ¿no? A veces se complica. Ya, pero así ves tú este tipo de lesiones, ¿no? Pero en todo caso este no tiene que ver con el trauma, ¿no? Pero le estoy mencionando las encefalopatías hipóxicas isquémicas. ¿Qué diagnóstico tiene ese paciente? Aire, ¿no? Aire como un gallinazo, el signo del gallinazo, ¿no? ¿Ah? ¿Sí lo ven, no? ¿Ah? Ya, ponle tú que quieras. Neumoencéfalo no tiene aire, no neumoencéfalo. Seguramente tiene una fractura ¿de qué? No, pues ahí no. Del seno frontal, del seno frontal. Bueno, esto, ¿qué les llama la atención ahí? Otro caso, no tiene nada que ver con el trauma. ¿Ah? Esto, ¿no? Correcto, ¿no? Aquí hay una zona hipodensa, hay menos surcos, colapso parcial del ventrículo homolateral. Diagnóstico, infarto. Ya, eso es importante, ¿no? Mira, describir, ¿no? Área hipodensa, menos con borramiento de surcos, con colapso parcial. Punto, se acabó, ¿no? Infarto cerebral. En estadio, ¿qué sería este? ¿Crónico o agudo? No, pues, el crónico es todo lo contrario. El crónico hace todo lo contrario. Dilata los surcos, dilata los ventrículos, hace lo contrario. No hay edema en el crónico. Entonces, agudo o dejémoslo aquí los infartos como agudos y crónicos. Porque no se puede hacer la distinción por imágenes si es un agudo o subagudo, ¿no? Porque los dos se ven muy parecidos. Solo lo dirá el tiempo de evolución que tiene el paciente, ¿no? Su clínico va a conocer más. Entonces, agudo y crónico, punto. Eso deberíamos de ver cuando veamos accidente cerebrovascular. En todo caso, un infarto agudo. Otro caso, diagnóstico. Correcto, ¿no? Estadio agudo. Ya, correcto. Estadio agudo. Bien, sí hay un poco desplazada la línea media, también colapso de los ventrículos. Está asimétrico los ventrículos. Sí. Pero fíjate que la densidad del parénquima está bastante conservada, ¿no? Tú puedes diferenciar entre la sustancia blanca y la sustancia gris. En el de acá, en esta encefalopatía, tú no puedes distinguir, ¿no? Es una sola masa. Sí me cachan, ¿no? Ya. Y aquí está todavía conservado la relación sustancia gris-blanca. Y a esto ya dijimos, es un acceso. Difusión. Ya, hidrocefalia. ¿Y esto qué te parece? Subaracnoidea, ¿no? Hemorragia subaracnoidea. La sangre brilla en difusión cuando es aguda, ¿ya? Entonces sí, efectivamente tiene una hidrocefalia y tiene un sangrado. Este sangrado subaracnoideo probablemente en la tomografía ya no la alcanzamos a ver, porque ya tiene algunos días, ¿ya? Entonces la resonancia va muy bien también en el sangrado subaracnoideo tardío ya. Ahora esa no. Ya, este es un T1, resonancia magnética. Yo les había comentado de que el mensaje es que cuando uno ve una lesión hiperintensa en T1, hay que pensar en qué? En sangre, ¿no? En sangre, aguda o subaguda, por ahí va. Aguda, dejémosla aguda. Y ahí, sí, aguda. Este paciente tenía un sangrado agudo. En la tomografía se veía como una imagen hiperdensa. Pensé que la tenía ahí, pero no está. Ya, y este otro casito, un corte tomográfico
Contusiones múltiples, ¿no? Hay múltiples contusiones. Y como los libros dicen clarito, mira, lóbulos frontales y temporales. Los occipitales están libres. Y esto es lo que se llama como hematoma subgaleal. Hematoma subgaleal, más conocido como chibolo, ¿no? Ya. Hematoma subgaleal, ¿no? O hematoma de partes blandas también puedes llamarlo. Hematoma de partes blandas o hematoma subgaleal. ¿Ya? Mira otro ¿qué sería ese? Otro infarto, ¿no? Otro infarto muy marcado. Este ya puede ser ya no tan agudo, este es un subagudo por ahí, ¿no? Un infarto, mira, un área hipodensa que afecta, compromete a la sustancia gris y compromete a la sustancia blanca. Ese es otro aspecto que hay que tener mucho ojo, ¿no? Ya cuando veamos enfermedades cerebrovasculares. Mira, el infarto siempre afecta a la sustancia gris, a la gris y afecta a la blanca. ¿Ya? Este es un infarto cerebral. Otra, este es el signo del cerebelo hiperdenso. Hay un signo que se llama el signo del cerebelo hiperdenso en la encefalopatía hipóxica isquémica. Este es otro caso de una encefalopatía hipóxica isquémica. Mira el cerebro cómo está. Disminución de la densidad, ¿no? La densidad del parénquima en los hemisferios cerebrales está disminuida. El cerebelo conserva su densidad. Por eso que se llama el signo del cerebelo hiperdenso. Se lo describe en las encefalopatías hipóxicas isquémicas. También los ganglios basales se respetan, ¿no? Mira, los tálamos, ganglios basales, ¿no? Sí, es característico, ¿no? De la encefalopatía. Sobre todo esto. Bueno, esto todavía ya hemos visto, esto es una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Está en la cisterna silviana, mira. Ya, hemorragia subaracnoidea. Eso es... ¿Ah? Un sangrado, ¿no? Una hemorragia, ¿no? Un sangrado intraparenquimatoso. Esta es, yo puedo llamar también una hemorragia intraxial. Los hematomas que le enseñé, subdurales, epidurales, el mismo sangrado subaracnoideo es un sangrado extraxial, porque no afectan al parénquima encefálico, ¿ya? En cambio que este sangrado sí está afectando al parénquima cerebral. Por eso se llaman también, algunos libros lo ponen como sangrado intraxial. Sangre, ¿no? Sangre en estadio agudo porque es blanca. Lo alrededor, lo periférico corresponde a edema. Ya, bueno, y aquí en esta hay que poner nombres todavía. Esta es una secuencia FLAIR donde muestra un sangrado subaracnoideo, ¿no? Mira las hiperintensidades en los surcos. ¿Ves? Mira, en los surcos. Este es un corte tomográfico que también creo que ya estaba ahí. También otra hemorragia subaracnoidea por tomografía computada. Este es un... ¿Dónde está la sangre? En los ventrículos, no, en los ventrículos laterales. Entonces este paciente tiene una hemorragia intraventricular. Este es candidato a válvula. Este es un paciente candidato a válvula, ¿no? Porque ya está produciendo hidrocefalia. Este es un hematoma sudural subagudo. Y esta lesión en el hemisferio izquierdo es un infarto, correcto. Un infarto no tan marcado, ¿no? Recién se está produciendo el edema, el cerebro comienza a ponerse un poco más hipodenso, hay menos surcos que acá, es un infarto. Ok, hay que poner nombre todavía. Bueno, más ejemplos, ¿no? Para que nunca se olviden. Este es un hematoma
Epidural agudo. No se olviden de la palabra del apellido. Ustedes me ponen hematoma epidural, yo les pongo 0. Si no me ponen el apellido. Este es un hematoma subdural agudo. Esta es una secuencia FLERE. Una hemorragia subaracnoidea. Esta creo que ya vimos. Sí, también hidrocefalia. Esta creo que ya vimos, ¿no? Sí, está repetida. Esta también un hematoma crónico. Miren, un hematoma crónico, subdural crónico. Y este es otra hemorragia por tomografía computada subaracnoidea. Ya. Uy, muchos ejemplos. Rapidito. Ya mismo se llena la memoria. Neumoencéfalo, correcto. Hematoma epidural agudo. ¿Y este? No es trauma. No es trauma, te estoy diciendo. No es trauma. ¿Qué será entonces? Sangre, no. Este es un infarto hemorrágico. Sí, es un infarto hemorrágico. Esta ya la hemos visto, una contusión temporal. Este tiene doble sangrado, ¿no? Intraventricular y intraaxial, intraparenquimatoso. A nivel del tálamo, ¿no? Mira, región talámica. Y mira, este caso bonito, ¿no? Tiene un hematoma subdural grande, ¿no? Subagudo. Y acá, crónico. O sea que este señor se ha caído dobles veces, ¿no? Esta no le produjo tanto sangrado y este sí, este es quirúrgico ya. Esto hay que drenarlo al viejito. Ya. Se acabó. De lo bueno poco, ¿no? Fin.